Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos aquí a aprender sobre máximos y mínimos de una función escalar, de un campo escalar. Pero para esto necesitamos introducir una terminología que nos va a ayudar en este propósito. Vamos a decir que una bola abierta con centro en A y radio R, que la vamos a denotar así, es el conjunto de los X que están en Rn cuya distancia del punto A, que le llamo centro, es menor que R. ¿Sí? Aquí A es un vector de Rn y R es un escalar positivo, R es un número positivo. Usualmente se le llama simplemente bola, bola abierta. Le he colocado aquí el n bola para relacionarlo con la dimensión en la que estoy. Podemos pensar que cuando la dimensión es 1, o sea, n igual a 1, una bola abierta vendría siendo un intervalo centrado en el punto A. O sea, un intervalo de la forma A menos R, A más R. Un intervalo abierto porque estamos hablando de una bola abierta. Eso vendría siendo una bola abierta en R. En el caso dos-dimensional, una bola abierta centrada en A y de radio R vendría siendo el interior de una circunferencia pues centrada en A y de radio R. En el caso tres-dimensional, en el caso espacial, la tres bola abierta o la bola abierta allí vendría siendo el interior de una esfera de radio R y centrada en un punto A. Vamos a decir que un punto A es interior de un conjunto U si existe una bola abierta contenida en U. ¿Sí? Una bola abierta que esté centrada en ese punto con cierto radio y completamente contenida en U. Al conjunto de todos los puntos interiores lo voy a llamar el interior del conjunto o el interior de U. Si volvemos al caso unidimensional, nosotros decimos que un punto es interior a un intervalo si yo puedo eh, hacer un intervalito más pequeño que esté centrado en ese punto en cuestión y que ese intervalito esté completamente contenido en todo el intervalo inicial. Por ejemplo, vamos a decir que el punto A está contenido, es un punto interior del intervalo XY. Si, por ejemplo, yo puedo encontrar un R suficientemente pequeño tal que el intervalo A menos R, A más R esté completamente contenido en el intervalo inicial X, Y. Eso vendría siendo un punto interior. Por otro lado, un punto frontera de U es cuando yo tomo una bola centrada en ese punto A, ¿sí? Un punto A es un punto frontera si tomo una bola centrada en ese punto A y esa bola toca puntos que están adentro del conjunto U y otros que no lo están, ¿sí? Otros del exterior. Por ejemplo, si volvemos al caso unidimensional, el intervalo X, Y, Y es un punto frontera porque cuando yo me centro en y hago una bola centrada en Y, o sea, una bola centrada en Y vendrá siendo un intervalo de la forma Y menos R, Y más R. Ese intervalo tiene puntos que están dentro del intervalo original X, Y otros que están por fuera. ¿Sí? Por eso Y es un punto interior allí. Al conjunto de todos los puntos frontera lo voy a denotar de esta forma. Sí, es el símbolo de la derivada parcial, pero aquí no tiene que ver nada con derivada. Este U es un conjunto, entonces no es que esté derivando el conjunto, simplemente es una notación usual para la frontera del conjunto. Vamos a denotar int U al conjunto o al interior de U, es decir, al conjunto de todos los puntos interiores, y ya dije cuándo un punto era interior. Vamos a decir que el conjunto es abierto si todos los puntos son interiores, es decir, si el interior de U coincide con el conjunto U. Otra vez podemos pensar que los abiertos en R pues son los intervalos abiertos, justamente. Ahí, esos no son todos los abiertos de R, pero digamos que son los abiertos más sencillos que conocemos. Entonces, un intervalito abierto allá eh,
coincide con el interior de ese intervalito. ¿Sí? En R se pueden definir conjuntos abiertos diferentes a los intervalos. Vamos a decir que un conjunto es cerrado si contiene a todos sus puntos frontera, es decir, el conjunto U, yo lo puedo ver como el interior de U unido con la frontera de U. Eso va a ser un conjunto cerrado. Tratemos de entenderlo con este esquema. Tengo un conjunto U y yo he denotado esto como la frontera de U y lo que está acá adentro pues le estoy llamando interior de U. Cualquier punto que esté aquí, por cercano que esté a la frontera, pero que no esté en la frontera, pues es un punto interior, como dice aquí, si existe una bola abierta acá. Entonces, claro, yo puedo aquí, en este puntico A, hacer una bolita abierta. La voy a pintar así, una bolita abierta, de radio R. Bien. Claro, cualquier bola grandota aquí no me sirve, sí, pero pues con que exista una ya puedo decir que eso es un punto interior. Ahora bien, estos de aquí van a ser puntos frontera. Cualquier bola, pequeña o grande, que usted tome aquí, siempre le va a tomar puntos que están en el interior del conjunto y otros que están por fuera del conjunto. Por eso esta línea punteada la he dejado o la he denotado como frontera de U. En el caso de R, un ejemplo sencillo de un conjunto abierto, pues es un intervalo abierto de la forma X, Y. En este caso, los puntos frontera son X y Y. Por acá dijimos que un conjunto era cerrado si contiene todos los puntos frontera. Por lo tanto, un ejemplo también sencillo de un conjunto cerrado es un intervalo cerrado X, Y, escrito de esta forma, porque aquí esta notación me indica que el X y el Y están contenidos en el intervalo. Por otro lado, en R2, si yo tomo este conjunto U, pues ese es un conjunto abierto con este menor estricto que aparece aquí. Y usted puede pensar que esto es, digamos, lo que está dentro de la circunferencia. Pintémosla aquí así. Esta sería la circunferencia unidad, pues todo lo que está acá adentro vendría siendo justamente ese U. Entonces eso es un abierto, ¿sí? Sin contar esa frontera. Justamente el de U, o sea, la frontera, vendría siendo solamente ese cordón, solamente la circunferencia. Solamente esto vendría siendo el de U, ¿sí? De radio 1. Por otro lado, V igual a x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Cuando yo le coloco aquí menor o igual, ya estoy diciendo pues que es todo. Es decir, V es la frontera y todo lo que está dentro. Este vendría siendo B, ¿sí? Y en este caso este es un conjunto cerrado. Tiene a la frontera y tiene a todos los puntos interiores. Vamos a continuar con más definiciones antes de nuestro propósito, que es determinar los máximos y los mínimos de un campo escalar. Pero primero debemos entender bien qué es esto de máximo y mínimo local. Entonces, vamos a decir que un punto x sub 0 que está en U, siendo U el dominio de cierto campo escalar, es un punto mínimo local si existe una bola, que voy a denotar simplemente por B, una bola centrada en x sub 0 de cierto radio R, de tal forma que f de x es mayor o igual que f de x sub 0. Dicho de otra forma, f de x sub 0 es el valor más pequeñito que se alcanza en esa bolita, ¿sí? Análogamente, se define un punto de máximo local, pues como el valor mayor que se alcanza en esa bolita. Si existe una bola tal que f de x sub 0 es mayor o igual que f de x para todos los puntos que estén en esa bolita. Eso va a ser un punto de máximo local. Y uno simplemente dice que x sub 0 es un extremo local o relativo, pues si en x sub 0 se alcanza o bien un mínimo local o un máximo local.
¿sí? Muy parecido a como se hace en el caso real. Vamos a decir que x sub 0 que está en u es un punto crítico de f si o bien f no es diferenciable en ese punto x sub 0 o bien la derivada existe pero vale 0. Por otro lado, si yo tengo un punto crítico que no es un extremo local, o sea, tengo un punto crítico donde no se alcanza ni máximo ni mínimo, se dice que ese es un punto de silla o un punto de ensilladura, también lo suelen decir así. Aquí he colocado más o menos unos esquemas de cómo sería la situación de tener un mínimo local, ¿sí? Digamos, todos estos vendrían siendo mínimos locales. Aquí, por aquí en esta vecindad de este x sub 0 hay una bolita suficientemente pequeña tal que en ese x sub 0 se alcanza el menor valor. Análogamente acá, en este punto, por aquí, hay una vecindad donde en ese punto se alcanza el valor mayor. Claro, todos estos también. Bien. Un punto de silla luciría algo como esto. Digamos, en este caso el origen es un punto de silla y se puede ver que alrededor de ese punto de silla, pues digamos que en esta dirección van a haber valores más grandes, ¿sí? Pero yo no puedo decir que él es un mínimo porque alrededor de otra dirección hay otros valores más pequeños que él. O sea que a lo largo de un lado tengo unos más grandes y otros más pequeños. Entonces, esto es un punto crítico donde no tengo ni máximo ni mínimo local. Una definición más, vamos a decir que f de x sub 0 es un valor máximo global de f en u si el valor f de x sub 0 es el más grande que f alcance en u. ¿Sí? Note que ahorita le he colocado aquí el apelativo global porque ya lo estoy viendo en todo el dominio u, no solamente en una bolita. Es decir, f de x sub 0 es el valor más grande. Análogamente, vamos a decir que es un valor mínimo global si f de x sub 0 es el valor más pequeño que se alcanza en todo el dominio U de nuestro campo escalar. Y diremos simplemente que f de x sub 0 es un valor extremo global de f en U, si f de x sub 0 pues es o bien un valor máximo o un valor mínimo global. Un par de teoremas. La existencia del máximo y el mínimo global se tiene garantizada si yo tengo un campo escalar continuo definido en un conjunto cerrado y acotado. Entonces aquí dice, si f es continua en un dominio cerrado y acotado, entonces f alcanza sus extremos globales, o sea, obligatoriamente tiene un máximo global y un mínimo global. Digamos aquí para hablar de esta palabrita acotado en Rn, pues como para extenderla en el caso de R, pensemos que tenemos un conjunto U, que este es U. Un conjunto U es acotado si yo lo puedo meter completamente dentro de una bola centrada en algún punto. Una bola de radio finito, pues. Por ejemplo, en el caso unidimensional, un intervalo de esta forma no es acotado. No es acotado porque yo esto no lo puedo meter completamente en un intervalo de la forma a menos r, a más r para algún a. No hay forma porque tengo este infinito y pues el r allí es finito. Si el radio se supone que es finito. Entonces, esto es un ejemplo de un intervalo no acotado en el caso de los números reales. Por ejemplo, en el plano, digamos, un sector aquí, todo este sector de aquí, pues esto no vendría siendo acotado porque yo todo este sector así, que se extienda, yo no lo puedo meter en una bola, siempre se van a escapar valores. Acá, condiciones necesarias para los extremos. Si yo tengo una función definida en un conjunto U de Rn, digamos que contiene cierto punto A. Si FA es un valor extremo, si sea máximo o mínimo, simplemente un extremo, entonces SA es o bien un punto en la frontera, o sea, ese valor máximo se está alcanzando, valor máximo o mínimo se está alcanzando o bien en la frontera o bien está en el interior y es un punto crítico, es decir,
la derivada y existe y da cero o simplemente la derivada no existe. También a esos puntos críticos se les suelen llamar algunas veces, algunos autores los llaman como puntos singulares de la función. Vamos ahora a encontrar los puntos máximo y mínimo de esta función, de este paraboloide definido en todo R2. Quiero que note que claramente esta función es diferenciable. Luego, los únicos puntos críticos que va a tener ella es donde se me anulen las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial respecto a x, pues me da 2x. Y la derivada parcial respecto a y, pues me da 2y. ¿Verdad? F sub x es igual a 0, pues sí, solo si x es 0. Y f sub y es igual a 0, sí, solo si y es 0. O sea, 0, 0, el origen es el único punto crítico. Es el único punto crítico de la función. Note por favor que cuando yo evalúo la función en mi único punto crítico, pues me da 0 cuadrado más 0 cuadrado, que me da 0, y esto claramente es menor que x cuadrado más y cuadrado para cualquier otro punto, ¿sí? O sea, f de x, y es mayor o igual siempre que f de 0, 0. Por lo tanto, f de 0, 0 igual a 0 es el mínimo global. ¿Sí? 0 es el mínimo global, el cual está siendo alcanzado en 0, 0 en el origen. Note por favor que esto sigue creciendo y no tengo forma de darle un tope, un máximo global, porque estoy definido en todo R2, ¿sí? Así que no hay máximo global. Nosotros vimos un teorema que me garantiza que si la función es continua y está definida en un cerrado y acotado, sí se alcanza un máximo y un mínimo globales. Pero esta función sí es continua claramente, pero no está definida en un cerrado y acotado, sino en este R2, en todo R2. Claro, uno ve esto fácil cuando hace un esquemita del paraboloide. Pues el paraboloide es algo como esto. Ella continúa, ¿sí? Recuerde que uno siempre hace el dibujito así como si fuera finito, pero realmente ya esto continúa. Ahora bien, si esto estuviera definido en un pedacito, en un conjunto, por ejemplo, podría ser, digamos, en ese hipotético caso, podría ser, digamos, un paraboloide aquí pequeñito. Finito, digamos, no pequeñito, finito. Entonces, digamos que el dominio hubiera sido pues este conjunto U que está acá abajo. Entonces, en esta frontera se está alcanzando el máximo, mire usted, lo cual coincide con lo que decía uno de los teoremas anteriores. Entonces, si hubiera sido esto finito aquí, digamos un disquito, entonces el máximo estaría siendo alcanzado en esa frontera, por ejemplo. Pero así tal cual como está, no hay un máximo global. Vamos con este ejemplo. Esta función en otro momento ya se graficó. Esta es justamente la silla de montar. Si consideramos x al cuadrado menos y al cuadrado definida en todo R2, entonces es muy fácil darse cuenta que solamente tiene el punto crítico 0, 0. Claro, la derivada parcial respecto a x pues me da 2x y la derivada parcial respecto a y me da menos 2y. Y ambas pues se anulan en 0, 0 y solamente allí se anulan. ¿Qué pasa si examinamos los puntos cerca del origen? Pues mire que cuando yo evalúo la función en los puntos de la forma x, 0, me da x al cuadrado, ¿sí? Tomando y como 0 me da x al cuadrado y esto es mayor o igual que 0, que es lo que vale f en 0, 0, que es mi punto crítico. ¿Sí? F en 0, 0 me vale 0. Así que por acá me está dando mayor.
pero cuando lo evalúo en 0,y, pues me da menos y al cuadrado y esto es menor que f en 0, 0, ¿sí? O sea, que a lo largo de una parte me da, me dan valores menores y a lo largo de otra me dan valores mayores. Luego, ese 0, 0 no puede ser un extremo local, un extremo relativo, ¿sí? No puede ser ni máximo ni mínimo local. Por lo tanto, debe ser un punto de silla y justamente eso es lo que muestra la gráfica de esta función en el origen.